Buenos días a todos y feliz cumpleaños, Hegel, feliz 250 cumpleaños. Para celebrar este día se me ha pedido que lea un breve texto del propio Hegel y que después pase a explicarlo y también explicaré las razones que me han llevado a escogerlo. Su nombre, por el que os interesáis, es Thomas Emanuel Christian. El último procede de mi hermana, Christiane, el primero de Seebeck y el segundo, por el que le llamamos realmente, es por vos. Lleva el último nombre porque es cristiano y bautizado. El primero porque debe también pasar al otro extremo, la incredulidad. Y el segundo, que debe lograr la fusión de los extremos en la amistad y la filosofía y debe, como un punto de indiferencia, ejercer una influencia mitigadora y compensadora. Bueno, cuando estuve pensando en qué texto escoger, dado que se trata de conmemorar un nacimiento, pensé que debía ser un texto de Hegel que hiciera referencia justamente a esto, a un nacimiento. No al suyo, pero a algún otro que estuviera en su obra. Y entonces pensé en hablar de los dolores de parto de la nueva era, que se encuentra en la fenomenología del espíritu, o de esa encarnación del concepto, ese nacimiento de Cristo, en el capítulo 7 de la fenomenología del espíritu, donde aparece este niño, encarnación del concepto, con su cuna y todo, rodeado por una serie de figuras fenomenológicas, el estoicismo, el escepticismo, la conciencia cómica, y sobrevolando sobre todas ellas la conciencia desventurada. Pero después pensé que, dado que estamos celebrando no tanto la efeméride de una publicación de una de las obras de Hegel, sino más bien un acontecimiento personal, biográfico, como es su nacimiento, sería mejor escoger un texto privado, un texto personal del propio Hegel y comentarlo con todos vosotros. Y por lo tanto he escogido esta carta que Hegel envía el 26 de octubre de 1814 a su gran amigo y protector, Emanuel Niethammer, que estaba en ese momento además siendo muy importante para él, porque Hegel había conseguido el puesto de director en el Gymnasium de Nuremberg gracias a su amigo. Pues bien, es una carta en la que le cuenta a su amigo Emanuel Niethammer uno de los acontecimios más felices que puede haber en la vida de un hombre, como es el nacimiento de su hijo, en este caso del tercer hijo, que como hemos visto se llama Thomas Emanuel Christian. Pues bien, ¿por qué he escogido este texto? En primer lugar, porque nos recuerda algo que parece obvio, pero no lo es. Hegel fue, además de un filósofo, un hombre que tuvo hijos, tuvo una mujer, tuvo amigos, tuvo una correspondencia privada muy interesante, de la que este fragmento es solo una muestra. Pero más allá de ello, podemos inferir de este texto algo que no ocurre a todos los filósofos del canon, y es que Hegel fue hegeliano. Es decir, Hegel vivía también en su vida cotidiana de algún modo aplicando su propio método. De hecho, vemos que para escoger el nombre de su tercer hijo, Hegel cumple o aplica a rajatabla el método dialéctico, con una, podríamos decir, tesis, antítesis y síntesis, y que justamente esa síntesis dialéctica, en este caso Emmanuel, el segundo nombre, es aquel por el que llaman verdaderamente al hijo. La elección de este nombre, por lo tanto, cumple verdaderamente un método especulativo y nos dice mucho también sobre la concepción que Hegel tenía acerca de la religión cristiana. Vemos cómo el primer nombre, desde el punto de vista dialéctico, que sería el tercero en el nombre del hijo, Christian, es el momento de la inmediatez, el momento de la posición, es decir, del que es cristiano, por qué ha nacido cristiano, por su costumbre, por su patria, sin haberlo de algún modo mediatizado, reflexionado, mientras que Tomás sería justamente el momento de la negación, el momento de la incredulidad, el momento de ese Tomás, de si no lo veo no lo creo, el momento del escepticismo, tan importante en la filosofía de Hegel como movimiento destructor de toda verdad establecida de una manera dada, de una manera, podríamos decir, dogmática, de una manera no reflexionada. Y la síntesis, ese Emmanuel, representaría la verdad de esos momentos en contraposición. Emmanuel es evidentemente Cristo, el cristiano por excelencia, no tanto por haber sido el primero, sino por haber pasado por el dolor, por la negatividad de la muerte en la cruz. Es decir, no es el cristiano que lo es pues por mera costumbre, sino el que ha muerto por, en este caso,
todos los hombres y que ha accedido a la verdadera forma de ser cristiano gracias a la negatividad y gracias al dolor. Evidentemente, esto nos devuelve a esa imagen que comentaba anteriormente, en el momento mismo del nacimiento de Cristo, de la encarnación del concepto, en el capítulo 7 de la Fenomenología, está por ahí sobrevolando la conciencia desventurada, la conciencia desgraciada. No es posible alcanzar la verdad en ningún punto del sistema si no se pasa por ese dolor, por esa negatividad, por ese escepticismo. Pues bien, Emmanuel, evidentemente, no es solo Cristo, sino que también es una referencia muy clara a Kant, del que aquí Hegel se declara implícitamente deudor. Y creo que no es baladí que se declare deudor de Kant en un contexto religioso, porque seguramente esté pensando aquí en ese Kant de la religión en los límites de la mera razón, de 1793, una obra que es fundamental para todo el periodo, pero también para Hegel, porque inaugura una forma, podríamos decir, fuertemente política de comprender la comunidad religiosa. Este hecho es fundamental para Hegel, que constantemente en su concepto de Gemeinde, en su concepto de comunidad, transita del aspecto puramente religioso al aspecto fuertemente político. Para Hegel, tras la muerte de Cristo y el consiguiente desfondamiento también del Padre, que de algún modo periclita con él, Dios solo es espíritu, en el sentido de que Dios es ese Dios de Pentecostés que baja y se hace comunidad, que vive en las relaciones, en los lazos entre los miembros de esa comunidad. Es ese espíritu que hace verdad las palabras de Cristo antes de morir, esas palabras que dicen: cuando dos o más de vosotros estéis reunidos en mi nombre, yo estaré entre vosotros. Lo que está diciendo Cristo con estas palabras a sus discípulos es que después de su muerte no hay otro Dios que ese entre, que ese vínculo, que esa relación, que ese amor, como lo llamaba Hegel en su época de juventud, entre los miembros de una comunidad. Y esto tiene evidentemente una carga política fortísima, porque si ya no hay un Dios trascendente al que rezar, si de algún modo el canto de la propia comunidad reunida es ya Dios, esto evidentemente tiene unas potencialidades revolucionarias tremendas, y esto se puede ver ya en el Kant de 1793 y es algo que Hegel desarrollará a lo largo de toda su vida. Por último, creo que esta referencia, más allá de lo, por así decirlo, filosófico, también las referencias más cotidianas, que hemos visto al principio del texto que he leído, a su hermana Christiane, con la que tuvo una relación personal y también intelectual importantísima a lo largo de toda su vida, la mención del físico Seebeck, Thomas Seebeck, que sería otra de las razones por las que ha elegido el nombre de Thomas, nos hace ver esta referencia a Seebeck cómo Hegel estuvo durante toda su vida profundamente conectado con el mundo de las ciencias naturales. Seebeck fue un importante físico de la Universidad de Jena, descubridor del fundamental principio termoeléctrico, fue amigo de Hegel durante toda su vida, y de hecho esto es literal, porque murieron en el mismo año, en 1831, y nos recuerda cómo Hegel, como buen filósofo, siempre estuvo al tanto de las novedades de los campos de las ciencias naturales y los fue incorporando a su filosofía, hasta el punto de que muchos piensan que la ciencia de la lógica tuvo que ser reescrita varias veces justamente para incorporar los resultados, los desarrollos de las ciencias empíricas a lo largo de los años. Tampoco olvidemos que Hegel hizo su disertación, su tesis, en 1801, justamente sobre la órbita de los planetas, un tema que hoy estaría aparentemente desconectado de la filosofía, pero que para Hegel, en cambio, estaba fuertemente imbricado con ella. Por tanto, para presentaros este Hegel en conexión con las ciencias, este Hegel también ser humano, padre, marido, amigo, y también para mostrar sobre todo a un Hegel hegeliano, a un Hegel que aplica el método hegeliano en muchas decisiones también de su vida personal, he querido escoger este texto y con ello os deseo a todos vosotros un feliz 250 cumpleaños de Hegel y ojalá los próximos 250 años de investigación sobre Hegel nos permitan conocer mucho más sobre su obra, pero también sobre su vida, que también es muy interesante.